Buenas tardes, secciones 11A y 11B de la especialidad electrónica industrial en su área de electrónica digital 1. Vamos a seguir con lo que corresponde esta semana, que es los talleres en la parte de circuitos convertidores, analógico digital, digital analógico. Hoy vamos a iniciar con la práctica del convertidor analógico digital. Para este caso se les va a juntar esta información. Esta es un taller, básicamente es una actividad virtual. Vamos a practicar con el ADC 0804 con Proteus, bueno, mi persona y la SUAL. El objetivo general es construir, en este caso simular circuitos con convertidores analógico digital y digital analógico. El objetivo específico, utilizar el programa de Proteus y poder observar, vamos a modificar esto aquí de una vez, y poder observar cómo simular un circuito que contenga un convertidor analógico digital. El otro taller va a ser de digital analógico. En este momento vamos a trabajarlo. La idea es montar el siguiente circuito. Este de acá. Y hacer una serie de simulaciones para que puedan comprender a qué se refiere con resolución, con cantidad de bits a la salida, qué tipo de pastillas utilizan, y sobre todo pues conocer un poco lo que es el trabajo con el convertidor analógico digital, específicamente el ADC 0804 de National Instruments. En este caso vamos a montar este circuito y nos vamos a ir un momentico a las hojas de datos, en donde básicamente para poder trabajar con este taller necesitamos trabajar directamente con esta hoja de datos. Vamos a iniciar comentando que este tipo de convertidor que vamos a utilizar es originario de National Semiconductor. El ADC 080 va desde el ADC 0801 hasta el ADC 0805. Nosotros vamos a trabajar específicamente con el ADC 0804. Este es un convertidor analógico digital de 8 bits. Lo que le llaman aproximaciones sucesivas es que con respecto a mayor resolución, más nos vamos a acercar a la representación de la cantidad analógica a la entrada, representada en forma binaria a la salida del circuito. Esto para poder procesar las señales en circuitos o procesos que llevemos a cabo. Este convertidor se caracteriza por ser de 8 bits. ¿Qué significa que sea de 8 bits? Significa que como es una base binaria a la salida, vamos a ver que 2 a la 8 es 256 combinaciones posibles, y 2 a la n-1 es la última combinación en 8 bits. Vean que este no es como en casos pasados que con otro tipo de resolución. Entonces reitero, como es de 8 bits, tomamos ese 8 bits, lo elevamos, 2 a la 8 es 256, y la última combinación es 2 a la 8 menos 1, que nos daría 255. Aquí nos habla más que todo como 255 productos, pero básicamente nos quiere decir la resolución a la salida. Son 256 combinaciones en 8 bits. Es una resolución relativamente alta, y hay toda una serie de circuitos inmersos a lo interno de este convertidor que nos permite hacer diferentes procedimientos. La idea es conocerlo. En primera instancia, este convertidor, este es el circuito que cualquiera que vaya a empezar a utilizarlo pues tiene que iniciar por la parte básica de cuáles son sus conexiones básicas y cuál es el concepto principal para ponerlo a trabajar. El fabricante nos dice que para yo tomar el convertidor analógico digital, específicamente el ADC 0804, ellos esto está para conectarse con un microcontrolador o un microprocesador.
No vamos a hacer eso. Esta parte no la vamos a realizar. Simplemente lo que vamos a hacer es un circuito sencillo, pero que va a necesitar del Proteus para poder lograr colocar todas las partes que él exige. Entonces, en este caso, vamos a comentar un poco lo que son las patitas del microprocesador, cómo se llaman, y después de esto vamos a simular ese circuito, que ese va a ser el taller que yo les voy a pedir que hagan. Primero lo voy a hacer yo, para que ustedes vean cómo trabajar esto con Proteus. Entonces, para entender esto, es muy importante trabajar con el diagrama de patillas, como en el documento que yo les voy a anexar. Este diagrama de patillas es dual inline, significa que es de doble línea de patitas, y vean que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. La enumeración, aquí tenemos la muestra, vamos desde la patita 1 hasta la patita 20, son 20 patitas, de las cuales la patita 1 me dice que es el chip select, la patita 2 es el read, la patita 3 es el write, la patita 4 es el clock de entrada, el 5 es la solicitud de interrupción, la 6 y la 7 es el voltaje analógico de entrada, la patita 8 es la entrada, la tierra analógica, la 9 es el voltaje de referencia a la mitad, que es VCC medios. La referencia es con que se alimenta. Entonces, si aquí tenemos 5 voltios, aquí vamos a tener 2,5 voltios aproximadamente. La patita 10 es la tierra, pero digital. La patita, de la patita 17 a la 11, esto es lo que le llaman el bus de datos. Estos son los 8 bits de salida. Perdón, falta este de acá. Entonces vamos a... Esto viene acá. Son 8 bits. Todo esto. Tenemos la patita 19, que es el reloj, pero este es el reloj a lo interno y este es el reloj externo. O sea, yo le puedo dar una señal de reloj y la señal que se genera va a permitir un reloj interno dentro del convertidor. Y esta es la alimentación VCC o voltaje de referencia, como se los acaba de decir. Entonces, teniendo claro que es un integrado de 20 patitas y cada patita tiene su señal correspondiente, debemos entender que son 8 bits a la salida. Quiere decir que este es el bus de datos a la salida. Con este bus de datos le vamos a dar una resolución sucesiva o aproximaciones sucesivas para acercarnos a esto. Lo que yo alimente acá, entre la patilla 6 y 7, este es el voltaje analógico, 5 voltios, 4 voltios, hasta 20 voltios. Lo que yo logre colocar ahí, yo lo voy a reflejar a la salida, acá, en binario. O sea, lo que yo ponga aquí lo voy a dar en binario. Entonces toda la circuitería interna del convertidor va a convertir esta señal analógica a su equivalente binario, dependiendo de lo que estemos midiendo. Lógicamente, él tiene una serie de características que hay que cumplir. Por ejemplo, hay 3 señales de control, que son estas de acá. Estas 3 señales de control, tanto el chip select como el write y el read, son señales activas en bajo. Cuando estamos hablando de que son activas en bajo, es que las tenemos que conectar a la tierra para que ellas trabajen. El chip select en este caso es basado en este chip. Para poder ponerlo a trabajar en un sistema, yo voy a seleccionar, entonces tengo que ponerlo en tierra. El read lo que me va a permitir es que si lo pongo en tierra, él va a leer lo que el dato que tengamos acá en la entrada.
Pero para que yo pueda habilitar la entrada de escritura, si yo lo pongo a tierra, yo estoy habilitando que me escriba. Pero si yo lo voy a poner a escribir, yo voy a tener activo el voltaje de referencia, este de acá, lo voy a tener activo junto con la señal de interrupción. Pero esto va a suceder sí y solo si yo voy a conectar de este lado un microprocesador o un microcontrolador. En este caso, como bien lo dice la hoja de datos, aquí yo voy a colocar eso. Pero como nosotros no estamos ya viendo digitales 2, no estamos viendo microprocesadores, necesito poner algo de este lado para que me permita ver el funcionamiento a la salida del convertidor ADC0804. Para eso, lo que vamos a hacer es que este write, esta entrada me la estaría dando el microcontrolador, pero como no lo vamos a utilizar y como es una entrada que tiene que venir con datos y va a ser un voltaje, yo necesito simular que están entrando datos. Entonces lo voy a poner a un voltaje de VSC para poder decirle al sistema: usted me está mandando datos, ¿qué es lo que quiere escribir? Quiere decir que si yo WR lo pongo a VSC, si esto yo lo llevo a VSC, por ejemplo, a VSC, me va a decir a mí: ok, tiene un check, usted puede escribir. Entonces yo voy a ver a la salida el equivalente binario de lo que tenga aquí en la entrada analógica, en este voltaje entre 6 y 7. Ahora bien, el reloj interno se utiliza cuando yo necesito generar una señal de reloj o un pulso en la entrada para que, puenteado con este otro reloj que es la patita 19, yo pueda generar la frecuencia interna de reloj de este dispositivo. El de interrupción es una solicitud o un request, una solicitud que hace el sistema microcontrolador, pero no la vamos a utilizar. Por lo tanto, como tiene una rayita, significa que se activa en bajo, entonces lo tiramos a tierra. Aquí es colocar un voltaje a la entrada para verlo reflejado a la salida, pero de forma binaria. Esta tiene que ir a la tierra analógica y la 10 tiene que ir a la tierra digital. La tierra digital, para diferenciar de la analógica, es que cuando usted alimenta el circuito, este circuito lo vamos a alimentar de un sistema eléctrico, por ejemplo, una fuente de voltaje de CD. Esa fuente de voltaje de CD yo lo voy a conectar, por ejemplo, esto lo voy a conectar a 5 voltios. Como esto yo lo conecto a 5 voltios y la fuente de alimentación está conectada a los 120 voltios CA de la clase, como conectar un electrodoméstico, hay una tierra de edificio. Esa tierra es esta, la tierra analógica. Ahora, la tierra digital es que si yo tomo esto y lo monto en una placa PCB y la masa representada en la placa PCB va a representar la tierra digital. Esto es importante a la hora de hacer, por ejemplo, un impreso. Pero para efectos de simulación, ambas se van a puentear como si fuera una tierra analógica, ya que es una simulación. Y ese aspecto nada más se aclara en esta parte. Y esta señal de clock, la señal de reloj, la patita 19, cuando yo la puenteo con la patilla de entrada, que es la señal que yo tengo que darle una señal de temporización, yo voy a crear automáticamente una señal de reloj interno. Pero esta señal de entrada yo lo hago con un circuito RC. Al utilizar un circuito RC me permite a mí dar una señal, temporizarlo por la constante tiempo en que se caracterizan los circuitos, en este caso con capacitores.
El voltaje de referencia es tomar el VCC y partirlo a la mitad, es decir, dividirlo entre dos para poder equiparar la señal de salida si estuviera utilizando un microcontrolador, solo que tampoco la vamos a utilizar, ya que vamos a hacer una simulación para ver cómo trabaja de forma básica este circuito. Y el resto es el bus de datos, básicamente conocido como la resolución de la salida en 8 bits. Bien. Muy importante aquí, bueno, el chip select es un selector de chip, entrada de control digital, significa que mientras chip select esté en bajo, el convertidor analógico digital permanecerá en el estado de reset o de reinicio. Cumple con un nivel de voltaje TTL. El read, lectura, entrada de control digital, se activa en bajo y permite una interfaz fácil a los buses de control de microprocesador o microcontrolador, lo que implica que la función de salida es causada por una activación en bajo. Cumple con un nivel también de voltaje TTL. El write, que es la escritura, que esto está mal, aquí sería WR. El write es la escritura, entrada de control digital, significa que mientras el write esté en bajo, el convertidor permanecerá en estado de reset o reinicio. Cumple con un nivel de TTL. Entonces vean la diferencia. Una cosa es que yo tome el chip select y lo aterrice, como dice acá. Esto para mantener esto en reinicio cada vez que yo lo vaya a poner a trabajar. Pero el write, para que me diga a mí, que me permita leer lo que tenga en el voltaje diferencial, yo lo puedo también tener en write, pero eso sí voy a usar un microcontrolador. En este caso, yo lo que necesito es poner a trabajar esta salida escribiendo lo que va a escribir aquí un valor, leyendo el voltaje de entrada, pero esto no puede estar a tierra, tendrá que estar a VCC para que me permita escribir. El clock de entrada es un reloj externo o un generador de reloj interno con elementos RC. Entonces aquí yo lo que coloco en la partida 4 es un circuito RC serie para que me genere una frecuencia de reloj, y a nivel interno por medio de la 19, que es una salida, la frecuencia interna de este dispositivo. Y el clock R, pin de entrada de resistencia de temporización RC para generación de reloj interno. Lógicamente este RC yo ya lo había puesto aquí en la entrada. Ahora bien, el fabricante, si vemos su hoja de datos, me dice a mí cómo yo debo conectar las patitas para ponerlo a trabajar. Lógicamente esto si yo quisiera hacer una interfaz con un microprocesador. Pero para el caso práctico nos vamos a la página 19. La página 19. Y en la página 19 me dice la descripción funcional de un convertidor, de la prueba de un convertidor analógico digital con este circuito que está acá. Entonces básicamente este circuito que nos presenta acá es el circuito que vamos a simular, así como está, con algunas variaciones para poder adaptar este circuito a la simulación y llegar a lo que tenemos acá, a esto de acá, llegar a este circuito y hacer unas cuantas pruebas para verlo trabajar. Ese es el taller de ahora. Entonces este circuito de acá es lo que vamos a montar. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero nos vamos a ir a Proteus. Vamos a cargar el programa de Proteus y le vamos a decir que vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a inicializar el sistema y vamos a decir que esto es circuito convertidor analógico digital, y voy a poner mi nombre, Luis Felipe. Circuito convertidor analógico digital Luis Felipe. Ese es el que yo voy a hacer. Ustedes básicamente van a poner el nombre que les corresponde cuando lo hagan. Le voy a decir que lo voy a guardar
voy a escoger el curso, circuitos convertidores, de nuevo, y lo voy a guardar acá. Ahí le digo next. Por default voy a crear el esquemático, pero no voy a hacer el PCB ni voy a hacer el firmware. Revisamos que solo sea el esquemático y finalizamos. Después de que finalizamos, se nos abre ya la grilla de trabajo, y lo primero que vamos a hacer es hacer este circuito, el convertidor analógico digital. Entonces aquí lo que nos dice es que vamos a necesitar, como dice el texto, un convertidor analógico digital. ¿Cuál? El que estamos estudiando, el ADC0804, este de acá, el ADC de la familia ADC0800, que va a ser el ADC0804. Este es el que vamos a simular. Entonces nos vamos a la página 19 para regresar un momentico, y entonces vamos a ubicar el ADC. Nos vamos a Proteus, nos ponemos aquí en lo que dice en modo componente, ponemos P para ver las partes, y ponemos aquí ADC 0804. Dice que convertidor de datos de 8 bits, tiene el tiempo de conversión de 100 microsegundos. Le doy OK y le doy clic acá y otra vez clic, y ya lo tengo. Ahora con un clic lo voy a hacer más grande para apreciar el integrado. Entonces, como ustedes observarán, tiene todas las partes: las señales de control, el reloj interno, el reloj externo, la señal de interrupción, la tierra analógica, la tierra digital, el voltaje de referencia, que es USC a medios, y la entrada analógica para verla reflejada acá, siempre y cuando WRAI esté en alto para poder habilitar la escritura. Se pone en bajo si lo va a colocar con una interfaz de microcontrolador. Ahora bien, ya teniendo el circuito, lo que vamos a hacer ahora es empezar a poner las partes. Lo primero que me dice es que en la patita 19 yo voy a colocar un circuito RC, y que la patita 4, que es el reloj de entrada, yo lo voy a puntear. Entonces voy a la patita 19, busco una resistencia de 10K y un capacitor de 150 picofaradios. Ahora, este capacitor, vean que no tiene la curvatura abajo, quiere decir que no es electrolítico, es un capacitor que no tiene polaridad. Entonces en este caso sería, vamos a escoger que sea cerámico, de 150 picofaradios. Entonces yo me voy al circuito, me voy aquí en componentes, voy a las partes y voy a poner un resistor de 10K. Cuando digo que 10K, me voy a la parte de resistores, y hay cualquier cantidad de resistores, pero como estoy utilizando un integrado, vamos a usar una resistencia para un circuito integrado. En este caso hay un modelo que se llama el chip press, o sea, es de chip, una resistencia para el chip, para la placa, por ejemplo. Puede ser lo que usted quiera, pero yo voy a utilizar este para hacerlo compatible con un integrado, el de 10K, y le doy OK, le doy clic acá, otro clic, y ya tengo el resistor. Ahora necesito un capacitor.
igual me voy a partes. El capacitor quiero que sea cerámico, entonces pongo que sea ceramic. Veo que es un capacitor. Y aquí están todas las categorías del capacitor. Y que sea de 150 picofaradios. Entonces, en los capacitores de 150 picofaradios, aquí tenemos un capacitor. Aquí hay un montón, pero voy a utilizar este primero. Este cerámico de 150 picofaradios con una tolerancia del 10%. Y lo voy a poner acá. Lo doy clic y ya tengo mi resistencia y mi capacitor. Lo ubico en la patilla 19. Lo pico y lo arrastro. Lo pico y lo arrastro. ¿Ok? Nos vamos al circuito y me dice que de la patilla 19 váyase con un cable a este resistor y de este resistor con otro cable al capacitor y a la tierra. Esto es una tierra digital, pero aquí vamos a considerar que todas las tierras son iguales en la simulación. Entonces me voy aquí donde dice modo terminales, me voy a tierra, la coloco acá, le doy clic y la arrastro, le puedo dar botón derecho, le digo en el sentido contrario, en el sentido de la manecilla del reloj, y ahí lo dejo y le doy clic. Entonces simplemente voy colocando las conexiones y ya tengo mi circuito RC. Este circuito RC es el reloj externo que lo vamos a colocar en el circuito, en el clock interno del ADC, lógicamente puenteando el reloj de entrada, que también es un RC. Pues en este caso tomo esto de acá y lo puenteo acá. Entonces ya con esto ya tenemos los relojes ajustados. Nos vamos aquí. Vean que ya aquí tengo la patita 19 del circuito RC con su portilla aterrizado y la patita 4 en el medio de estos dos. Vean acá que la patita 4 dice que está activo en bajo, pero esto tuvo que haber sido un error en la impresión, ya que el reloj está en alto. Ahora bien, hay que considerar que si lo mandamos en bajo es porque estamos utilizando un microcontrolador. Entonces, para que no se confunda, la conexión de todas formas está correcta. Ahora bien, si vemos el circuito, ya tenemos esa parte. ¿Qué más nos dice? Me dice a mí que el chip select, que son las patitas 1 y 2 que se activan en bajo, vea que están los circulitos, hay que llevarlos a tierra porque se activan en bajo. Entonces nos vamos al Proteus, vamos por otra tierra, ok, esta tierra no es, la marcamos, es brown, la aplicamos, le damos vuelta, la aplicamos y la traemos acá. La aterrizamos y aterrizamos también el read con el chip select. Ya aterrizado, verificamos que la conexión sea correcta y vean aquí chip select, las patitas 1 y 2 ya están aterrizadas. En la patita 3 me dice que va un interruptor. Este interruptor me dice que es NO, que significa normally open, significa que está normalmente abierto. Cuando yo lo cierre
y si lo tengo aterrizado va a estar en su estado de reinicio. Si lo hacemos una interfaz con microcontrolador, pero como lo que queremos es escribir para poder ver funcionar a la salida en el bus de datos, vamos a ponerlo a USC, no lo vamos a poner a tierra. Entonces, esa es una modificación que hay que hacer. Entonces, este write, vamos a poner un interruptor. Entonces me voy aquí a donde dice componentes, voy aquí donde dice switch, y donde dice switch y relays, y voy a buscar un switch que sea del tipo interactivo. Cuando digo que sea del tipo interactivo, me refiero a un switch que a mí, por ejemplo, me permita moverlo. Entonces, es como un cerrojo, como un latch, se abre y se cierra. Entonces, lo ponemos de este lado. Le damos OK. Vamos a rotarlo. Lo rotamos de nuevo. Lo marcamos y lo bajamos. En este caso sería más conveniente rotarlo de esta forma y colocarlo ahí. Con este lo cerramos, con este lo abrimos, lo cerramos, lo abrimos. Eso significa que sea interactivo. Si vemos el diseño, yo tomaría esto y lo aterrizaría, pero como queremos que escriba, entonces vamos a necesitar un voltaje de 5 voltios. Este símbolo de acá de potencia por default es de 5 voltios, y si yo quiero utilizar otra cosa, pues entonces utilizaría una fuente. Entonces, ok, entonces lo que voy a hacer es que ya tengo el power, que son 5 voltios, entonces yo ya tengo mi fuente alimentada a 5 voltios, y con este lo bajo, con este lo subo. Bien, entonces si yo lo bajo, puedo escribir, entonces este voltaje va a permitir que se dé el procesamiento de señal y tenga mi bus de datos en la salida. Ok, vamos a continuar. Ya tengo la patilla 1 y 2, la 3 ya está, la 4 es la que ya punteamos, y ahora vamos con la patita 5. Si vemos la patita 5, acá me dice que es la señal de interrupción. Esta señal de interrupción yo les agregué aquí también, en esta práctica les agregué los pines, la función de los pines. Si vemos la patita 5, dice que es la solicitud de interrupción, y eso lo vamos a hacer cuando queramos trabajar con un sistema operativo, o el microprocesador tiene que comunicarse con el sistema operativo y solicita el microprocesador. En este caso no lo vamos a hacer. Veamos que la interrupción es una salida, aquí lo dice, es un output, no lo vamos a usar. Bien lo puedo conectar o conectar, pero si lo conecto lo voy a conectar en bajo para mantenerlo siempre en su estado de reinicio y no utilizarse cada vez que el sistema empieza a escribir.
Entonces en este caso lo que voy a hacer es que voy a poner una tierra, un ground, acá, le voy a rotar, voy a poner acá, y esto de acá voy a eliminarlo, y entonces esta señal la llevo acá, pues lo dejo ahí aterrizado. Entonces seguimos con el orden, la 1, la 2, la 5 ya, la 6 y la 7 es el voltaje diferencial. Vean que aquí me piden un capacitor junto con otra tierra de punto microfaradio, pero esto se utiliza cuando yo lo que quiero es tener una alimentación que se refresca cada vez que pongo en reinicio este circuito con una interfaz, por ejemplo, con un 8080, por ejemplo, aquí como dice, con un microprocesador. Pero no vamos a hacer eso. Yo voy a necesitar utilizar un voltaje de entrada, por ejemplo, algo que lo conecte a 5 voltios, y yo moviendo ese voltaje, yo pueda reflejarlo en una resolución en bits a la salida. Es decir, quiero probar con un voltaje ahí. Y una manera de variar el voltaje de forma sencilla es utilizando un potenciómetro. Entonces, en vez de utilizar este circuito, yo lo voy a cambiar y voy a poner, por ejemplo, un potenciómetro para yo poder variar este voltaje, por ejemplo, 0,5, y ver cómo se escribe a la salida, únicamente habilitando el write. Entonces, una de las cuestiones es que yo voy a necesitar, por ejemplo, un potenciómetro. Entonces, si nos devolvemos acá y antes de poner este potenciómetro vemos que tanto la patilla 8 como la patilla 8 y 10 están conectadas a tierra. 8 y 10 conectadas a tierra. La patita 8, que es la tierra analógica, y la patilla 10 están conectadas a tierra, solo que una es analógica y otra está digital. Ya expliqué la diferencia, solo que en este caso, como es una simulación, vamos a todo lo vamos a aterrizar para fines prácticos en este taller. Entonces yo voy a aterrizar la tierra analógica acá, que sería correcto. Esta sería aterrizarla, digamos, al chasis, en este caso de la placa, pero vamos a aterrizarlo acá también, ya que lo que vamos a hacer es una simulación para ver el comportamiento de la ADC. O sea, estas dos las vamos a aterrizar. El voltaje de referencia no se va a utilizar porque yo no voy a hacer una adaptación de un sistema microcontrolado a la salida de este analógico digital, porque lo que se quiere es hacer una prueba. Por tanto, esta no la vamos a usar. Igual tampoco se puede dejar INTR en blanco, que también hubiera funcionado. Y ahora lo que falta es poner un potenciómetro. Entonces yo me voy acá a componentes, partes, pongo un pot, que es un potenciómetro, voy a la parte de resistores, y vamos a buscar un potenciómetro o un dispositivo que sea variable y me permita modificarlo. Este de acá me va a servir, le voy a dar OK y lo pongo acá y le doy clic. OK, ya tengo el potenciómetro. OK, ya tenemos el potenciómetro, pero este potenciómetro creo que antes de usarlo tenemos un potenciómetro, un pot, pero este potenciómetro, mejor, el HG, este es interactivo, este se puede hacer gradualmente,
Este nos puede servir mejor. Este mismo. Aquí está. Aquí lo movemos y aquí lo bajamos. Ok. Siempre es de un K. Y este potenciómetro vamos a alimentarlo con 5 voltios. ¿Para qué? Para que lógicamente tenemos que poner un voltaje acá que me simule un proceso para que yo pueda ver estos 5 voltios reflejados a la salida, pero con una resolución 8 bits. Es decir, tomar ese valor decimal en voltios y pasarlo a digital y así poder trabajarlo. Entonces, para este caso, si observamos el circuito, vemos que en las patitas entre las 6 y la 8, vamos a verlo acá, entre las patitas 6 y 7, perdón, entre las patitas 6 y 7, en vez de poner este capacitor que es diferente a lo que queremos hacer, sino que yo quiero ver, cambiar lo que está en la entrada y ver cómo cambia la salida, entonces vamos a poner un potenciómetro entre las 6 y las 7. Lógicamente la 7 iría aterrizado, ya que la patita 8, si vemos la patita 8 representa el pin de tierra analógico que ya está aterrizado. En este caso el 8 ya está aterrizado, entonces vamos a tomar aquí en el modo, vamos a tomar power, vamos a conectar estos 5 voltios, puede ser también 20 voltios. Vamos a ver ahora una modificación más adelante de que puedo poner yo un sensor de temperatura, por ejemplo un LM35. Entonces acá yo lo marco. Entonces vamos a eliminar este componente, esto lo vamos a subir un momentico, y como dice el circuito también tengo que aterrizarlo. Entonces una tierra acá, acá coloco la tierra, aquí tengo 5 voltios que quiero censarlos acá. Esta es la entrada de donde se ponen los sensores o las entradas que yo quiero emular. Entonces esta señal de acá iría ahí y lógicamente necesitaría otra tierra acá. ¿Dónde conecto esto? Ok, pero yo necesito medir esto. Entonces aquí donde dice equipos, yo necesito, por ejemplo, como es un voltímetro, necesito un voltímetro DC. Lo voy a poner acá y voy a medir lo que se enciende. Bueno, en el cursor vamos a medir lo que vamos colocando con respecto a tierra. Ok, yo creo que aquí ya, bueno, y aquí tendríamos toda esta parte, lógicamente con esta modificación entre la patita 6 y 7, con la modificación de la patita de escritura, que no la puse a tierra, sino que la puse a un voltaje de USC para poder escribir y ver el trabajo interno de este convertidor. Y bueno, no utilizamos la patita 9, que es el voltaje de referencia, por lo tanto no usamos este capacitor. Y falta la alimentación a 5 voltios. El fabricante nos pide 5 voltios 120, pero para efectos prácticos vamos a poner un
un power de 5 voltios por default, y se utiliza un microprocesor de tantalio para mantener la estabilidad de la salida del voltaje, no necesariamente como un CENES, sino porque este no va a permitir que varíe tanto. Ahora, eso es opcional, no lo vamos a utilizar, y nos vamos acá, pondríamos otro power acá, esta parte de su power, y lo pondríamos acá y lo conectamos acá, y como verán, lo que nos queda es el bus de datos, y aquí nos dice cuál es el menos significativo y el bit más significativo. Entonces el bit más significativo va más a la izquierda y el menos significativo más a la derecha. Entonces para eso vamos a usar LEDs. Entonces nos vamos acá a partes, vamos a poner LED, vamos a poner optoelectrónica y vamos a poner un LED animado y de color. Puede ser uno genérico, pero yo quiero un modelo animado. Puede ser este verde de acá, el animado. Y le doy OK y lo pongo, por ejemplo, acá. Pondría otro 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 acá. Y pondría otro acá. Bien. Voy acá, entonces lo voy a centrar un poquito. Voy aquí arriba el recuadro verde. Y ya lo centré. Ahora uno siempre escoge el modo de conexión de los LEDs. Generalmente yo escojo el cátodo común para que cuando tengo un 1 se enciende y cuando tengo un 0 se apague. Entonces en ese caso, como las salidas son en alto, pues el cátodo común me va a servir bastante. Entonces escojo la tierra acá, ponerlo centrado de acá, y bueno, antes de hacer las conexiones y antes de poner esto, necesito proteger a los LEDs. Para eso vamos a usar un resistor. En parte vamos a poner un resistor de 330. Resistor. Igual el chip de este tipo que pusimos anteriormente, pero de 330. Aquí está este. 330. Lo pondríamos acá. Ya 1, 2. Picamos, acomodamos. Picamos, acomodamos. Picamos, acomodamos. Picamos, acomodamos. Picamos, acomodamos. Y hasta 9. ¿Por qué 9? Porque ya R1 lo hemos utilizado acá. Entonces en el consecutivo le damos rotar, 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 rotar y rotar.
Después nos vamos acomodando. Acuérdense, pican y mueven. R1, R2, R3, R2, R3, R4, picamos y movemos. R5, R6, R7, R8 y R9. Después unimos las tierras. Vamos a entrar acá. Después viene acá. Está bien acá. Está bien acá. Viene acá. Viene acá. Viene acá. 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 Seguimos conectando. Seguimos conectando acá. Bien. Ahora me dicen que el LSB es el menos significativo, o sea, el más a la derecha, y el MSB es el más significativo, más a la izquierda. Entonces empezaríamos por acá. Seguimos acá. Vamos acá. Vamos acá. 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 Y acá. Bueno, aquí tenemos todo el bus de datos conectado. El capacitor que aquí es opcional, no lo vamos a poner. Aquí lo cambiamos para poder escribir. Estos dos, las tierras todas se unieron en un punto común. El URF no lo vamos a utilizar. Y ya tenemos otro voltaje. Entonces, bueno, lo que queda es, pues, guardarlo. Volvemos a guardar. Y vamos a probar bueno, aquí la unidad 1. Vamos a poner el ADC 0804, secciones 11A y 11B. Bueno, está muy largo. Nada más, solo el nombre. Ok. Entonces ya tenemos nuestro sistema listo. Entonces vamos a guardarlo. Y aquí abajo lo vamos a dar correr. Aquí ya está corriendo. Vean que estamos al 50%. Me está midiendo 2.30 voltios. Si nosotros subimos esto, llega como máximo a 5 voltios. Y si lo bajamos, vamos a probar solo el voltaje a la entrada, luego llegaríamos a 0 voltios. Entonces lo que estamos haciendo es colocar esto, dejarlo a la mitad, a 2,50, que es la mitad de 5. Vean, aquí está corriendo. Ustedes ven que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estamos escribiendo. O sea, si yo bajo este interruptor, yo voy a decirle a write que me puede escribir a la salida, o sea, me permite pasar el bus de datos,
con lo que esté leyendo a la entrada del voltaje analógico. ¿Por qué? Porque esto es un convertidor de analógico, lo que esté leyendo analógico, a digital, pero hay que escribirlo. Entonces yo aquí le doy un clic, me permite escribir y aquí me está diciendo la resolución a la salida. Me está diciendo que yo tengo a la salida la mitad. Y a la mitad lo que tengo es un 1,0000000. Entonces aquí está funcionando. Ok. Entonces si vemos esto de acá, si yo tengo 2,5 voltios y los coloco en la entrada diferencial de la S0804, por ejemplo, yo estoy midiendo, qué sé yo, temperatura en la habitación. Entonces, esos 2,5 voltios, ¿cuánto vale? ¿Cuál sería su equivalente en una resolución en 8 bits? Si vemos esto, me dice, perdón, esto sería, lo dije al revés, apagado es un 0, encendido es un 1, entonces tendría 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, si nos vamos a la calculadora científica, nosotros tenemos, por ejemplo, la calculadora estándar, pero si nos vamos a la calculadora del programador y yo me voy a la parte donde dice binario y yo pongo solo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ven que el 0 no se escribe. Si tengo esta resolución a la salida, quiere decir que lo que tengo en decimal es un 127. ¿Ok? Es un 127. Entonces, si yo me voy acá, en la parte experimental, y yo hago una prueba, por ejemplo, del 50%, que es lo que estoy haciendo, potenciómetro 50%, corre el programa un 50%, y lo que estoy midiendo es 2,5 voltios, como está acá, entonces me está diciendo que en la resolución yo tengo esto, un 000, o sea, 7 unos me equivale a un 127. Entonces, ¿yo cómo lo pruebo? ¿Será eso cierto? Bueno, entonces por regla de 3, como la S0804 es un convertidor analógico digital de 8 bits, en este caso de 8 bits, eso implica que 2 a la n-1 es 2 a la 8 menos 1 es 256 menos 1 es 256. O sea, la máxima resolución es hasta 255 o todo en 1. Entonces yo sé que 5 voltios son 255, que es, si la escala mía en el potenciómetro es de 0 a 5, entonces 5 va a ser 255 y la mitad va a ser x, que es la resolución. Entonces yo tomo que x va a ser igual a 255 por 2,5 entre 5, eso me da 127. ¿Cuánto me dio acá? 127. 127. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me da la resolución? Entonces, para yo tener, si yo censo, por ejemplo, 2,5 voltios, el convertido analógico digital me da una cantidad equivalente binaria equivalente a 127, que es la mitad, que eso por 2 sería 256 aproximadamente. Ahora, otro caso es que si no conozco el voltaje analógico en la entrada, pero sé que la salida tiene la siguiente resolución, ¿cuánto es la tensión en la entrada? Por ejemplo, si yo tengo que 5 voltios es a 255, pero yo sé que lo que tengo es un 80 y cuánto vale el voltaje a la entrada. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, ¿cuánto es un 84? Muy bien. Para eso, si yo me voy aquí al circuito, okay, si yo me voy aquí al circuito y por ejemplo yo bajo esto, no, aquí estaba corriendo, ¿verdad? Aquí lo voy a apagar, vamos a quitar la lectura.
Yo voy a bajar el voltaje solo para que lo hagamos diferente. Si yo quisiera saber, aquí y bajo esto, por ejemplo, a 1.60. Lo estoy haciendo, estoy dando la respuesta, pero para que vean que funciona. Entonces yo escribo esto. Entonces yo sé que a la salida, digamos, a usted le dan esta salida. Aquí lo vamos a hacer al revés. A usted le van a dar esta salida. A usted le dan esta salida, ¿cierto? Entonces, si a usted le dan esa salida, vamos a guardarlo acá, me voy acá. Si a mí me dan esta salida y me dicen que el circuito de prueba es este, y yo me voy para acá y me dicen que este es mi circuito de prueba, entonces yo sé que esta salida, digamos esta salida, la salida del bus de datos es igual a ¿qué? A 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Esta es mi salida, ¿ven? Donde está en verde está en 1 y donde está en rojo está en 0. Esta es mi salida, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entonces si yo me voy a la calculadora y en binario yo coloco 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, esto es un 82, por ejemplo. ¿Ven? Entonces yo voy a poner aquí un 82. ¿Cuánto vale el voltaje de la entrada? Yo sé que aquí lo está dando, pero ¿cuánto valdría? ¿Se podrá hacer? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que esto es un 82. Entonces, si tomamos esto de acá, y lo ponemos acá, quiere decir que X, que sería este caso, esto sería X es igual a 5 voltios por 82 entre 2.55. ¿Cuánto nos daría? 5 voltios, vamos a ir al estándar, sería 5 voltios por 82 entre 2.55. Eso me da aproximadamente, ¿cuánto me da eso? 1.01. Este 1 de acá estaría 1.09, una cosa así. Vamos a verificar. 1.19. Y si nosotros vemos el voltaje, vamos a ver el voltaje, pero algo pasó con el, bueno, veámoslo desde acá. Veámoslo desde acá. De 1.60. Entonces vamos de nuevo. Si aquí, por ejemplo, bueno, yo lo voy a poner a correr, lo voy a escribir. Yo nada más voy a poner un voltaje aquí de 1.60. Vamos a suponer que este 1.60 no lo conocemos. Vamos a escribir esto. Y a nosotros nos da, volviendo al caso anterior, de 0, 1, 0, 1, 0, 0,
1, 0. Ponemos acá 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Este que tenemos acá. Entonces lo ponemos acá, está la salida. Entonces, si nosotros sabemos cuánto es el binario, cuánto voltaje de la entrada tendríamos. Esa es la regla de 3, pero diferente a este proceso anterior. Sería entonces es tomar los 5 voltios, que es a 255, y 82. Entonces yo multiplico 5 por 82 entre 255 me da X el voltaje. Y si usted toma aquí la calculadora y multiplica 5 por 82 y lo divide entre 255, le da aproximadamente 1.60. Y lo que tenemos aproximadamente es 1.60. Entonces de las dos maneras sirve. Por ejemplo, vamos a hacer otro caso. Vamos a quitarlo de acá. Vamos a subir el voltaje máximo. Vamos a poner los 5 voltios. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 voltios, ¿cuánto deberíamos leer a la salida? Los 5 voltios deben equivaler a los 255. Todo se enciende. Y si lo haríamos en el otro extremo, en este caso poniéndolo en 0, pues todo el 0 equivalente a la salida tendría que ser un 0 binario, ponen todos un 0. Ahora, si yo quisiera poner otro caso, por ejemplo 1.30, o pongámoslo más bajo, 0.80, la pregunta sería: ¿a cuánto equivale un voltaje de 0.80 voltios analógico en una resolución de 8 bits? Pues simplemente usted viene acá, vamos a ponerlo a escribir, y equivale a esto. Equivale a un 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Pues esto implica que que 80 voltios es equivalente, vamos a ponerlo con la ecuación, 180 voltios es equivalente a, vemos el voltaje, a un 0, 0, 1, 0, a un 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Esto es lo que equivale. Y estará bien, que lo probamos. Copiamos acá, pegamos acá. Si 5 voltios es a 255, en este caso es 0.80, no, 0.80, 0.80. Entonces aquí sería 0.80, 0.80. Entonces la ecuación lo que nos dice es que si lo ponemos acá, va a ser 255 por 0.80 entre 5 voltios. Entonces vamos a poner la calculadora, ponemos 0 y ponemos 255 por 0.80 entre 5 me da que X vale 40, que es un 40.8.
O sea que esto es un 40. O sea que el equivalente binario es un 40. Y será cierto. Entonces usted se va acá. Si esto me dice que es 40, yo me voy al programador y voy a decir que si yo tengo un binario que dice que es 00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, me dice, bueno, que es 41, aquí es redondeado entonces, es aproximado, que es 41. Entonces se cumple. Entonces esa es la forma en que trabaja este circuito simulado. Ahora bien, tenemos otra situación. Ok, tenemos otra situación. ¿Qué pasa si en vez de utilizar un potenciómetro para ver estas variaciones, utilizamos un sensor de temperatura? Entonces en este caso, yo tomaría este sensor de temperatura, este sensor de este potenciómetro, lo elimino y utilizaría un sensor de temperatura. Entonces yo me voy acá a donde dice circuitos, voy a la parte partes y pongo un LM35. El LM35 es un sensor de temperatura. Le damos OK y lo pondríamos acá. Este es mi sensor de temperatura y le doy y nos vamos a la hoja de datos, por ejemplo, de un sensor de temperatura como el LM35, que es el que estoy poniendo, y este es un sensor de temperatura lineal que no necesita estar restando un voltaje de referencia para estar ajustando la salida. Entonces básicamente lo podemos alimentar de 4 a 20 voltios. Con que lo ponga a 5 voltios yo puedo sensar una salida de 0 milivoltios a 10 milivoltios, dándome su equivalente en temperatura en un rango de 2 grados a 150. Vamos a ver qué es eso. Si yo me voy acá y pongo este sensor de temperatura, lo pico y lo arrastro. Vamos a ver. Corro este sensor de temperatura y lo alimento a 5 voltios. Elimino esta conexión aquí, lo pongo acá, lo utilizo acá y esto lo voy a poner acá, y esta salida la censo aquí como estaba con el cursor del potenciómetro, como está conectado en la hoja de datos. ¿No ven? Una salida, la tierra y 4 voltios, ya que trabaja de 4 a 20, entonces con 5 trabaja y me va a censar con una salida entre 0 milivoltios y 10 milivoltios, me va a censar un rango de 2 grados a 150. Entonces quiere decir que si yo esto lo pongo a correr y yo tengo 29 grados Celsius, vamos a escribir, me va a decir que voy a tener esto. O sea que a 29 grados Celsius la salida equivale a un 0,001111. Es decir, vamos a poner aquí con sensor de temperatura. LM35, me voy acá, vamos a salvarlo para no perder los datos. Si me voy acá con un LM35 a una temperatura
de 29 grados Celsius, voy a ponerlo aquí símbolo, 29 grados Celsius, equivale en una resolución de 8 bits de aproximaciones sucesivas, que es el AE0804, de esa temperatura es equivalente a 0,000,1111, que eso es igual, si usted utiliza la calculadora y pone esto en 0 y pone aquí binario, pone que es un 0,000,0,1,1,1,1, eso le va a dar que son 15, le dice que es equivalente a un 15. O sea, un 15 en decimal a partir de una cantidad binaria es lo que implicaría una temperatura de 29 grados. Entonces, si volvemos al circuito, por ejemplo, una temperatura de, vamos a ver, de 5 grados, le vamos a escribir aquí para escribirlo. Un momentico, hay que ponerlo a correr. Ahí está corriendo. A 5 grados, ¿cuánto es la temperatura? ¿Cuánto es su resolución equivalente en binario? Entonces vemos que es 0,0000. O sea, un 2 en decimal, equivalente a un 2 binario, equivale a 5 grados. Pero, si yo lo llevo, digamos, a la temperatura ambiente de 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, eso me daría un 1101. Entonces, si nos vamos a la calculadora y ponemos un 1101, eso es a 13. Y si nos vamos, por ejemplo, al máximo permisible, que es 150 grados, y escribimos, me dice que 150 equivale, vamos a verlo acá, porque se me cerró. Vemos que 150 es el máximo, y el 150 máximo, si lo simulamos, me dice que es un 1001,101. Vean que 150 como máximo me da esta cantidad, que si lo vemos en la calculadora, un 0,100,1101 equivale a 77 grados. O sea, y es hasta 150, quiere decir que llegamos a la mitad. Es aquí donde la resolución de VREF es necesaria. Una galleta que tengo abajo. También puedo jugar. No, Felipe, mira. Ok, entonces vemos que cuando yo tengo el sensor de temperatura a 150 grados Celsius, como es el máximo, pues yo debería tener todo esto en unos, hasta 255, pero vemos que
porque lo máximo que llega es a la mitad, a 77, como acabamos de ver. Eso es porque el sistema no está alimentado para que se llegue a ese máximo. O sea, ¿qué debo hacer yo en el ADC para que todo se encienda? Para eso está el VREF. Es decir, si el VREF yo lo utilizo con una señal, por ejemplo, con un pulso de CD equivalente a la mitad del VCC, eso significaría que yo voy a utilizar todo el espectro de salida. En otras palabras, bueno, aquí fue que se me volvió a cerrar. Voy a volver a abrirlo. El proyecto. Ok. Para este caso, yo lo que voy a hacer es que voy a obtener una señal de pulso. Vamos a borrar esto para que sepan de dónde salió. Para esto, cuando yo voy a poner mi señal, yo me voy a ir a una parte que dice fuentes. Aquí donde dice fuente, donde viene el simbolito de semital. Y me voy para un pulso de CD, que es este. Lo pongo acá, este es el pulso de CD. Le doy clic. Y este pulso de CD yo lo voy a llevar a VREF. A VREF de la S0804, únicamente se pone automático. Yo ya le había escrito eso. Y voy a necesitar a qué voltaje. Si aquí está 5 voltios, quiere decir que 5 voltios entre 2 es 2.50 voltios. Si es 2.50 voltios, quiere decir que llega hasta la mitad. Con 5 voltios me está llegando a la mitad. Y por default 2,5 voltios no me va a llegar al máximo de 2.55. Entonces tengo que ponerlo a la mitad del voltaje de referencia. Que si aquí hay 5 voltios, la referencia aquí sería 2,5, que es la mitad. Entonces lo voy a poner a la mitad de 2,5, que es 0.75. ¿Por qué 0.75? Porque 0.75 por 2 me da 150, es decir, los 150 grados Celsius máximos que me da acá. Entonces yo le digo ok, y si yo pongo esto a correr y lo pongo a escribir acá y llevo esto hasta 150, por ejemplo, y lo pongo a escribir, se van a aprender todos. Entonces, básicamente lo que tuve que hacer fue una adaptación al VREF. Vamos a explicarlo de otra forma. Y básicamente es lo que quiero que haga. Vamos a salvar esto. Y nos vamos a ir un momentico acá. Si nos vamos a la hoja de datos que tenemos acá, me dice que si yo alimento de 4 a 20 voltios y me voy a circuito, yo alimenté a 5 voltios. Ahora bien, quiere pongámoslo acá. Vamos a cerrar acá, apagarlo. Vamos a poner 5 voltios. Me quiere decir la hoja de datos que la salida va a estar entre 0 voltios y 10 milivoltios. Es decir, que aquí yo voy a tener un momentico. Que aquí yo voy a tener, no sé por qué se me está cerrando, voy a abrirlo otra vez.
Open Project. Hay que revisar eso un momentico ahora. Ok. Voy a poner un comentario aquí. Bueno, este está a 5 voltios. Ok. Y vamos a poner acá propiedades. Y vamos a poner aquí que por cada 10 milivoltios vamos a ver, tengo un grado centígrado, pero aquí es mili. No está la parte, vamos a cancelar esto. Es en el comentario aquí. No. Ok, entonces devolvámonos un momento al sensor de temperatura. Si nos devolvemos al sensor de temperatura, vemos que si marca 150 grados Celsius es porque me va a dar un máximo de 255 a la salida. Es decir, tiene que estar todo en 1. Pero, vamos a correr un momento para... ¿Qué pasó aquí? Ok. Aquí dice que... Ok. Dice que no está especificado un voltaje. Vamos a ver. .75 y lo guardamos y ahora sí dice no está especificado en una potencia de calificación, así me falla por un error en el leads. Vamos a ver. Ok, hay un error en la alimentación. Vamos a revisar esto acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Un error en la alimentación. Está alimentado. Ok. Quiere decir que si nos vamos hay un error en la compilación. Vamos a revisar. Ok, entonces aquí lo que hay que hacer es, reiterando, si usted tiene 150 voltios en el sensor de temperatura, para que usted pueda generar todos los LEDs en uno, usted va a tener que añadir en la parte que dice fuentes una señal de DC. La podemos poner acá. Una señal de DC. Y esta señal de DC vamos a poner que es el VREF medios. Y aquí vamos a poner 0.75. Si no quedó claro, ya lo voy a volver a explicar.
Entonces ustedes acá van a poner una señal de U de referencia. Cuando ustedes ponen U de referencia y corren el circuito, van a tener todos encendidos. ¿Por qué? Porque esta referencia me va a marcar todo el ancho de salida de los bits. Bueno, básicamente este sería el circuito que quiero que simulen. Lo voy a poner acá. Voy a darle pegar. Es en 3 partes. Lo voy a pegar acá. El circuito que ustedes van a llegar. Y este sería el circuito pues que quiero que me lo envíen. Envíenlo con el nombre, el circuito sea analógico digital y el nombre de ustedes. Y en la simulación pues hay que hacer 3. De esta misma es con el sensor de temperatura y con el potenciómetro. O sea, son 2 variaciones, con sensor de temperatura y con potenciómetro. Eso es lo que tendrían que hacer. Y para regresar a esta parte de este voltaje de referencia, si no quedó claro, es así. Este sensor de temperatura, el sensor de temperatura tiene la siguiente característica. Y es que tiene la siguiente característica. Y es que él tiene, según si vemos la hoja de datos, dice que él va de 0 milivoltios a 10 milivoltios como máximo. O sea, que 0 milivoltios, voy a ponerlo acá, vamos a poner una tabla, vamos a insertar esta tabla de 2×2. Quiere decir que de 0 milivoltios a 10.0 milivoltios es el rango. Es decir, que aquí va de 0 grados Celsius a 150 grados Celsius. Esto es lo que significa el rango de salida. O sea que esta salida del sensor me va a dar aquí a la salida, va a censar de 0 a 150 grados Celsius en su equivalente binario. Ahora bien, el problema que tenemos es que si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, 150, perdón, nosotros llegamos aquí aquí no podríamos ponerlo de esa manera. El asunto es que cuando ponemos 150 grados Celsius, yo esperaría que el equivalente decimal fuera el equivalente, insertar símbolo, yo esperaría que el equivalente decimal fuera 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, o sea, 255, como lo vimos con el caso del potenciómetro. Pero resulta que cuando yo pongo 150 grados Celsius, aceptamos aquí símbolo, cuando yo pongo 150 grados Celsius, él no me equivale a eso, sino que si vemos acá, cuando yo pongo 150 grados Celsius, él lo que me da es el equivalente de 77. O sea, él lo que me da son un equivalente de 77, como lo vimos ahora anteriormente en la simulación. O sea, este 77 en decimal, aquí está, no se había borrado. Este 177 es equivalente a lo que nos da a nosotros, lo que nos dio era un 0, 100, 1101.
1101, que esto es igual a 77. Vean que no es igual a 255, quiere decir que hay algo está mal. Para hacer esto, el fabricante nos dice que por cada que vamos a tener como máximo para llegar a 10 milivoltios, máximo yo voy a tener 150 grados Celsius. Es decir, yo voy a tener 10 milivoltios por cada grado Celsius. ¿Qué significa eso? Que usted va a tomar, en este caso, ok, entonces como les había dicho, nuestro sensor de temperatura tiene una salida de voltaje, porque es analógico, de 0 milivoltios a 10 milivoltios. Y a la salida en el bus de datos vamos a tener que registrar de forma binaria de 0 voltios a 150 voltios, a cientos de 0 grados Celsius a 150 grados Celsius. Pero vemos que en voltaje son 10 divisiones, pero en la salida son 150. Entonces tenemos que, también ya les había dicho que si yo pongo aquí en el sensor de temperatura 150 grados Celsius, yo tendría que tener aquí todos en uno, como está acá. Pero cuando se hizo la prueba anteriormente, yo puse 150 grados y me dio un 77, no me dio 255. Esto porque hay que poner un voltaje de referencia. ¿Cómo se calcula el voltaje de referencia? Muy fácil. Sabemos que son 10 milivoltios por grado Celsius. Esto nos lo dice en la hoja de datos, por ejemplo acá. Dice que son de forma lineal 10 milivoltios por grado Celsius. Ahora, cuando regresamos acá, yo sé que si son 150 grados Celsius, lo máximo que tiene el LM35, y son 10 milivoltios por grado Celsius, entonces yo multiplico 150 por 10 para ver cuánto es la referencia. Dice que me da 1,5 voltios. Entonces, el voltaje de referencia medio es este 1,5 entre 2,75. Entonces aquí yo coloco 0,75. ¿Para qué? Para que con 0,75 como voltaje de referencia haga que el mínimo de 0 sea todo 0 y que el máximo de 10 milivoltios sea 150. Entonces ahí se obtienen todos en alto. Entonces, lo que quiero, la tarea a realizar es la actividad virtual es realizar el circuito de simulación con el ADC 0804 utilizando A, un potenciómetro, y B, un sensor de temperatura. Un sensor de temperatura, un potenciómetro y un sensor de temperatura. Es decir, me tienen que dar, me deben de enviar dos archivos en Proteus con el potenciómetro y otro con el sensor de temperatura. Ok, cada simulación debe de contar con, en este caso yo les voy a poner una tabla acá. Vamos a hacer el caso. Si yo tengo aquí 5 voltios, bueno, con 5 voltios
En el potenciómetro me da 255. Y aquí me dice que es, por ejemplo, en este caso, lo quiero para que en el, bueno, aquí sería el potenciómetro, ¿verdad? Potenciómetro. Y esta es la salida. Salida en binario. Bueno, yo creo que aquí no va a funcionar. Bueno, sí, vamos a insertarle una columna más a la derecha. Sí, este es el potenciómetro. Esta es la salida en binario. Y este es el equivalente decimal. El equivalente decimal, correcto. Equivalente decimal. Entonces, hicimos el caso en que el potenciómetro nos da 2,5 voltios. Si ajustamos el potenciómetro a 2,50 voltios, nos daba, ¿cuánto? Nos daba 127 voltios. Nos daba 127. Nos da, perdón, un equivalente de 127. Esto es un equivalente de 127. Eso significa que la salida era un 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vamos a probarlo. Usted lo prueba con la calculadora acá. Y nos vamos al programador 0. Entonces quiere decir que un binario de 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 es un 127, sí. Ese ya lo hicimos. Entonces lo van a hacer ustedes para 0,50 voltios en el potenciómetro, para 1,75 voltios en el potenciómetro, y para 3,87, bueno, 3,88 voltios. Entonces me dicen cuánto es la salida binaria, o sea, qué es el incendiario y qué no, y me dicen el equivalente decimal. Pueden utilizar la calculadora, no hay problema. Este con potenciómetro, y quiero el otro, pero con un sensor de temperatura. Con un sensor de temperatura. Con sensor de temperatura. Entonces nosotros hicimos uno. Si es con sensor de temperatura, si es con sensor de temperatura, aquí dice que cuánto es la salida en binario. Bueno, perdón, cuánto debería tener yo en el sensor de temperatura. ¿No puedes? 200 tienes las... Para los siguientes, bueno, esto no igual se da para potenciómetro más bien, porque es el otro. Ahora intenté coger el pájaro. Yo le digo, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Este es con el potenciómetro. Entonces hicimos un caso en que nos dicen cuánto equivale un voltaje de 0,80 voltios analógico a una resolución de 8 bits. En este caso, si tenemos 8 bits, bueno, no, hagámoslo con el sensor de temperatura. Temperatura, con sensor de temperatura. No digo cuándo.
Y en este caso hicimos solo uno. Lo que cogí. Tomando en cuenta la referencia, todo lo vamos a hacer para 25 grados Celsius. Y vamos a poner este acá, vamos a copiar esto de acá. Vamos a centrar para 80 grados Celsius, para 190 grados Celsius y para 145 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es el equivalente binario? La salida binaria y cuál es el equivalente decimal. Entonces deben de aparecer los cálculos. En su cuaderno de electrónica digital. Electrónica digital 1. De las dos tablas anteriores. Le toman foto y lo suben por la plataforma. Deben de subir también los dos archivos en Proteus con sus nombres. Uno con el potenciómetro y el otro con el sensor de temperatura LM35. Ok, eso sería. Las hojas de datos a las envío solo son de consulta, reitero, solo es para consultar. No tienen que hacer nada de complicado de las hojas de datos, solo es para consulta. Lo que yo las utilizo es para lo que ustedes van a hacer también. Bueno, esto sería básicamente, este sería el taller. Ya lo simulamos, ya lo hicimos, ya les di cómo construirlo. Entonces la idea es que me hagan pero en dos versiones, con potenciómetro acá y con sensor de temperatura como está acá. Me llenan estas dos tablas, las hacen en su cuaderno, hacen solo estos dos cálculos en su cuaderno, lo que me interesa, cómo los hicieron, ahí yo les expliqué cómo, también está en el trabajo. Y eso sería. Y ahí en la plataforma yo les voy a decir la fecha de presentación. Muchas gracias. También sé que el video duró más de 1 hora. Yo sé que me habían solicitado que no durara más de 40 minutos. Pero es que este tema se presta para hacerlo bien explicado. Realmente si ustedes de hacer este taller lo hacen más rápido, pero hay que explicarlo todo. Igual en las tutorías vamos a conversarlo para de una vez advertirles que dura un poquito el video, pero el tema lo amerita. Muchas gracias.